Comentando acerca de cómo ha sido el trabajo y el desempeño de los puruáes y panzaleos en este gobierno de Daniel Noboa, podemos decir que los panzaleos que están en la provincia del Cotopaxi se encuentran divididos. Los que están en la laguna de Quilotoa y más arriba son los que han estado al frente de la protesta y de la dirección de la CONAIE, y en cambio los que están cerca de la ciudad de La Tacunga y que tienen inclusive una prefecta a la que se le denomina Poncho Dorado, que se viste ya como patrona, pero con traje indígena, vive como patrona, pero con traje indígena, y es blanca, ya no es indígena, es blanca, y es la prefecta de Cotopaxi. Bien, esta prefecta es la mejor aliada que ha tenido el Daniel Noboa desde antes de las elecciones y en este momento. En tanto que en la provincia de los puruáes siempre fueron la resistencia y la mayor oposición a los españoles, porque ellos se sentían incas, se sentían parte de Atahualpa, porque fueron el ejército, fueron la tropa élite de Atahualpa, y desde entonces siempre los indígenas de Chimborazo fueron los mayores opositores a los españoles. Pero los indígenas del Chimborazo además son los más numerosos del país, junto con los indígenas de la provincia de Bolívar. Estos indígenas, que visten por lo general un poncho rojo o un poncho habano con negro de rayas, pero lo general es que es curioso. A un lado de la carretera están los de poncho rojo y al otro lado los de la carretera están los de poncho habano con rayas negras. ¿Y por qué los indígenas de un lado de la carretera, es decir, del lado izquierdo de la carretera yendo hacia el sur, tienen el poncho rojo, y los que están en el lado derecho tienen el poncho habano con rayas negras o azules? Esto se debe a que los españoles, para dividir a los panzaleos, a los puruáes, que eran la mayor oposición que siempre tuvieron, uno de esos fue el cacique Condorazo, que se levantó contra ellos. Entonces, Condorazo Puento, entonces ellos, para dividirles, les pusieron un poncho rojo y un poncho dorado. Finalmente, los indígenas de poncho rojo son los que están hacia el lado de la cordillera oriental, y son más numerosos que los indígenas de poncho habano con rayas. El punto esencial donde los indígenas conviven y convergen se llama Guamote. En este lugar, que está al pie del Chimborazo, es donde los indígenas tienen el mercado más impresionante de toda la Amazonía ecuatoriana. Este mercado, que es un mercado que tiene ya miles de años, ya existía antes de la llegada de los españoles. Es un mercado donde usted puede encontrar algo mucho más interesante, inclusive, que el mercado de Otavalo, que tiene artesanías, tiene un mercado de animales. Este tiene un mercado de animales también, pero lo más curioso es la forma como llegan los animales. Los animales llegan ovejas, inclusive toros, caballos salvajes, toros para las corridas de toros, que también los van a buscar en el páramo, y esos toros son feroces, son toros salvajes que llegan para las famosas corridas de toro de pueblo, que la corrida de toro de pueblo de Guamote es una de las más famosas. Y además, en ese camino, en ese lugar, es precisamente donde aún existe el famoso camino de los incas, que va desde Quito hasta el Cusco, que iba desde Quito al Cusco, pero actualmente se conserva ese camino que va desde Quito hasta Cajamarca, donde fue apresado Atahualpa. De Cajamarca también se puede seguir al Cusco. En fin, estos indígenas que se sienten incas se han convertido en este momento en los mejores aliados de Daniel Noboa. No han salido a la protesta. Se han convertido en indígenas sobornables, vendidos. Y esto es una de las particularidades que afecta. Y lo curioso es que esta es la mayor cantidad de indígenas de los Andes de Ecuador. Este es prácticamente el principal aliado que tiene
el presidente en la sierra. A esto se suma también los cañaris. Los cañaris, como habíamos dicho, habían sido enemigos de los incas y aliados de los españoles. Hoy son también, y han sido en las últimas épocas, los principales aliados de la derecha ecuatoriana. Fueron aliados de Guillermo Lasso y ahora son y han sido aliados también incondicionales del presidente Daniel Noboa. Con esto, pues, nos damos a entender eso, pero analicemos ahora qué es lo que pasa con los indígenas amazónicos. Con los indígenas amazónicos que ahora dirigen la CONAIE, y el que dirige la CONAIE es un indígena achuar. La nacionalidad achuar es una nacionalidad que está tanto en el Ecuador como en el Perú. Y los shuar, que en el Perú se llaman guambisas, también son una nacionalidad muy importante, posiblemente la más grande nacionalidad que ha existido en el Amazonas desde la época precolombina. Esta nacionalidad, que se caracteriza por vivir en el bosque nublado de la costa de la cordillera oriental de los Andes de Ecuador, pero también en el lado oriental de la cordillera de los Andes del Perú, donde se denominan, como les dije a ustedes, guambisas, son extremadamente numerosos. Son guerreros feroces. Toda la vida han sido seminómadas. No han sido cristianizados, no han se unido, no han conocido la religión católica. Su dios se llama Arutam y vive en las cascadas. Es un dios que está en las cascadas porque ellos piensan que el agua, la fuerza del agua, es lo más importante que existe. Recordemos que el Amazonas, la Amazonía, es el lugar más lluvioso del planeta y por eso ellos ven en las cascadas a su dios, Arutam. Este dios, Arutam, es el que les influye extremado valor. Hasta la llegada de los salesianos a la provincia de Morona, Santiago, eran polígamos. Tenían varias mujeres. En sus chozas, que tienen una particularidad, una área solo para los hombres y otra área solo para las mujeres, había una habitación para el patriarca de la familia, para el cacique de la familia, donde ponía en fila a las mujeres en unas camas que llegaban solamente hasta la pantorrilla, que era simplemente una caña sobre pilotes de madera, y esta caña trizada sobre pilotes de madera estaban acostadas las mujeres, y el hombre, el famoso cacique, podía pasar fecundando hasta a 6 mujeres. Y así era la forma de vida hasta que llegaron los salesianos. Los salesianos fueron los que le pusieron la escritura a ese lenguaje y los convirtieron a la Iglesia Católica, los volvieron monógamos, pero ellos conservan su espíritu guerrero. Los shuar ahora controlan la CONAIE junto con los achuar y ellos están al frente de la protesta, animando fundamentalmente a los indígenas de la sierra, que son los que ponen el pecho a las balas. Hasta ahora los indígenas de la Amazonía no han hecho lo que siempre solían hacer, la gran marcha desde la Amazonía al Ecuador. Bien, y con eso damos esta sesión para poder en la siguiente analizar el papel de los quichuas de Napo y Pastaza, que son los quichuas amazónicos. Muchas gracias.